La primera vez que una actriz novata vio el sombrero con fichas numeradas, pensó que era una broma. Pero cuando sacaron su número y alguien más lo tenía igual, la puerta trasera se abrió sola. Nadie daba instrucciones, todos ya sabían cómo funcionaba. El trato era simple y brutal. Si salía tu número, tenías que entrar. Sin guión, sin ensayo y sin derecho a negarse sin pagar con contratos o reputación. Este ritual privado era conocido por un nombre que se susurraba entre estrellas, asistentes y porteros discretos, el juego de la espada, una ruleta de emparejamientos donde lo que pasaba después quedaba fuera de escena, pero decidía quién ascendía y quién desaparecía. Hoy revelamos quiénes jugaron y cómo sobrevivieron al juego. Había fiestas donde Tayula llegaba sin invitación y se iba con el anfitrión, la esposa del anfitrión. No era un secreto, y a ella no le importaba quién la viera. Lo que sí le importaba era asegurarse de que todos supieran quién mandaba en la sala, aunque fuera su primera vez en esa casa. En una reunión privada organizada por un magnate del cine, el juego de la espada no necesitó sombrero. Ella elegía directamente. Tocaba el brazo de alguien, y ese era el boleto ganador. Si no aceptaban, al día siguiente les arruinaba el contrato. Una vez, interrumpió una lectura de guión en traje de baño y bata abierta, reclamando el papel como suyo aunque no estaba escrito para una mujer. Alguien se rió. Esa persona fue reemplazada la semana siguiente. Cuando le preguntaron si usaba su fama para conseguir, respondió, ¿para qué sirve? La fiesta no terminaba cuando se apagaban las luces del set para ella, ahí es cuando comenzaba. Stanwyck tenía una reputación pública impecable, pero en los pasillos internos del estudio, su nombre pesaba tanto como los planes de un productor. Nunca tenía que pedir las cosas dos veces. En una fiesta organizada por un director europeo, la dinámica era clara, los hombres de un lado, las mujeres del otro. Las fichas decidían las elecciones, pero Barbara cambió las reglas. Se acercó, miró al asistente del director y dijo, «Nadie te eligió, pero yo sí». Esa noche, su ficha ni siquiera entró en el sorteo. Ya había elegido a su pareja. En los camerinos, más de un actor recordaba cómo ensayaba algunas escenas con caricias, con repeticiones innecesarias, con miradas que dejaban claro que el guión no era lo importante. Y cuando los ejecutivos preguntaban por qué sus compañeros de reparto siempre cambiaban al tercer día de rodaje, ella respondía que era por la química. Nunca decía más, y nadie se atrevía a preguntar. Sabían que si ella hablaba, 3 caerían con un solo nombre. Roney era bajito, ruidoso y parecía inofensivo. Pero cuando entraba a fiestas privadas, todos sabían que él sería el centro del juego. Su presencia desataba apuestas entre productores, actrices e incluso camareros. ¿Cuántos nombres tacharía esa noche? En los años 40, un club exclusivo organizó una velada de parejas sorpresa. Mickey sacó 3 fichas diferentes y pidió una cuarta solo por diversión. Nadie se opuso. Al contrario, les sirvieron otra copa. Varios asistentes recordaban cómo Mickey entraba a los camerinos sin tocar, se sentaba en las piernas de las actrices y susurraba cosas que nadie se atrevía a repetir. Se consideraba parte de su encanto, aunque todos sabían que no tenía nada de encantador. Una actriz presentó una queja interna, pero su carta nunca salió del estudio. Una semana después, perdió su papel protagónico. Roney, en cambio, fue invitado a otra fiesta. Satsano jugaba a las escondidas. Si había una fiesta, llegaba vestida para el escándalo. Si había reglas, las rompía. En una cena organizada por el círculo interno del estudio, donde se suponía que todo era confidencial, llevó con su fotógrafo personal. Nadie se atrevió a detenerla. Su ficha fue emparejada con un joven actor húngaro que ni siquiera hablaba inglés. Cuando él se negó a participar, Satsa le agarró del brazo y le dijo, «Esto no es un casting, cariño. Esto es Hollywood». Se decía que usaba los rodajes para poner a prueba a sus compañeros de reparto. Los abrazos duraban más de lo que indicaba el guión, las caricias iban más allá del encuadre de la cámara, y cuando el director gritaba, «Corte», ella susurraba que la mejor escena aún estaba por venir.
Más de un actor salió del set temblando, pero ningún productor se atrevió a ponerla en la lista negra. Sapsa siempre tenía una nueva invitación y una lista de nombres que sabía cómo usar si alguien intentaba dejarla fuera. Lawford no necesitaba una ficha, y el sombrero era el que las repartía. Como miembro del Rat Pack y yerno de JF Kennedy, tenía acceso a círculos a los que ni siquiera los productores podían llegar. En su mansión de Los Ángeles, las fiestas no eran solo fiestas. Eran operaciones encubiertas de deseo, poder y chantaje. Se decía que todo nuevo talento tenía que pasar por Peter antes de cruzar el umbral dorado del estudio. Quienes decían que no volvían a filmar. Una vez, una conocida actriz británica fue vista saliendo de su biblioteca llorando. Cuando alguien intentó consolarla, Lawford dijo en voz alta: «No te preocupes. Esto es parte del entrenamiento». Nadie se atrevía a desafiarlo. Él tenía las cintas, literalmente. Grababa fragmentos, guardaba voces y documentaba conversaciones. Por eso nunca cayó, porque cualquiera que hablara se hundía con él. ¿Hasta dónde llegaba realmente su red? En el escenario, Miller deslumbraba con sus pasos de baile, pero pocos sabían que algunos de sus mayores éxitos llegaron después de cenas privadas donde el juego de la espada incluía apuestas entre coreógrafos y guionistas. En un evento organizado por el departamento de casting, el juego consistía en elegir una canción, una bebida y una pareja, en ese orden. Anne fue elegida por uno de los directores, pero no esperó su turno. Saltó sobre la mesa, bailó entre platos vacíos y eligió al guionista que quería. En el set, a menudo pedía repetir escenas con menos luz y sin asistentes presentes. Decía que era para concentrarse, pero todos sabían que no era la única razón. Una vez, una actriz más joven preguntó por qué ella no podía ensayar bajo las mismas condiciones. La sacaron del proyecto al día siguiente. Anne tenía control, presencia y sabía cómo moverse entre las reglas invisibles. Siempre supo que, en este negocio, bailar bien no era lo único que te mantenía en pantalla. Walker tenía talento, presencia y una cara que la cámara adoraba, pero en el fondo no estaba hecho para las fiestas VIP. En una reunión organizada por actores de confianza, lo invitaron a participar en una ronda del juego del espejo. Los participantes se paraban cara a cara en silencio, y el primero en desviar la mirada tenía que seguir al otro. Robert aguantó 6 segundos antes de huir al baño y no regresó en toda la noche. Esa noche, lo etiquetaron como incapaz de socializar. Varios compañeros de reparto sabían que Walker se vendría abajo cuando el set se mezclaba con su mundo privado. Durante la filmación de una escena tensa, un productor le pidió que recordara la fiesta como una forma de provocar emoción. Robert se derrumbó a mitad de la escena. Aunque la actuación fue brillante, el estudio luego solicitó que no lo volvieran a contratar. En esa industria, si no jugabas, no sobrevivías, y él no quería jugar. Peg era joven, talentosa y apenas comenzaba a dejar su huella en el teatro antes de llegar a Hollywood. Cuando la invitaron a su primera gran fiesta, no tenía idea de que era una prueba. Al llegar, le ofrecieron una copa, un número y una frase: si te toca un productor, sonríe. Si te toca una actriz, aprende. Nunca sacaron su ficha, y cuando preguntó por qué, le dijeron: quienes no pueden hacer esto, tampoco pueden estar frente a la cámara. Esa frase se le quedó grabada a Erron, le dolió más que cualquier rechazo en un casting. Poco después, su nombre desapareció de las listas de reparto. Se rumorea que en su última aparición pública, le confesó a una amiga que se sentía inútil, que lo que importaba no era actuar, sino aceptar lo que te daban sin protestar. Nadie supo nunca con certeza todo lo que vivió, pero una cosa estaba clara: el sistema la escupió antes de que pudiera demostrar su valor. Y en este juego, nadie pregunta por las fichas que nunca se sacaron. Virginia era el tipo de actriz que los ejecutivos usaban como adorno en fiestas privadas: elegante, correcta, silenciosa. Pero detrás de esa sonrisa neutra había una mujer que odiaba cada evento al que la obligaban a asistir. En una fiesta organizada por un editor de guiones, le asignaron un número que ella se negó a aceptar.
El organizador sonrió y dijo, «Entonces, esta noche no hay renovación de contrato». Ella no respondió. Simplemente se levantó y regresó a la mañana siguiente con su abogado. A partir de entonces, aprendió a jugar con las mismas reglas con las que intentaban atraparla. Exigía cláusulas especiales en sus contratos, control de escenas, elección de fotógrafo y aprobación del elenco. Para algunos, era una diva. Para otros, la única que entendía el sistema y lo usaba sin ensuciarse. Pero en los pasillos del estudio, su nombre aparecía en listas de problemáticos, y en aquel entonces, eso significaba que se negaba a ser solo otra pieza silenciosa en el juego más sucio de Hollywood. Garfield tenía la cara de tipo duro, pero no era de los que se quedaban callados. Durante una reunión de productores, escuchó que una joven actriz había sido programada para acompañarlo en el show privado. Se levantó, rompió su ficha delante de todos y dijo que no necesitaba ese tipo de guión. Desde ese momento, lo etiquetaron de inestable y su carrera empezó a desvanecerse sin ninguna explicación oficial. Varios colegas sabían que Garfield tenía una lista negra personal, nombres de quienes organizaban, grababan o presionaban en eventos que parecían cenas formales, pero que se convertían en subastas ocultas. Una actriz cercana confesó una vez que quería exponer lo que estaba pasando, pero alguien del estudio la advirtió, «Vas a terminar en la lista negra». Garfield murió joven, con demasiadas puertas cerradas para alguien con su talento, y muchos aún se preguntan si el precio que pagó fue negarse a participar o haber visto demasiado. Constance no era solo una actriz. Era una empresaria disfrazada de estrella. Mientras otros firmaban contratos sin leerlos, ella exigía copias, condiciones y cláusulas que pocos se atrevían a pedir. Así que, cuando la invitaron a una fiesta donde se usaban fichas para decidir las parejas, lo primero que hizo fue agarrar el sombrero, vaciarlo en su bolso y preguntar, ¿y ahora con qué juegan? Nunca más la volvieron a invitar a esas fiestas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor era lo que sabía. Guardaba nombres, fechas y detalles. Algunos dicen que tenía una libreta donde anotaba quién organizaba, quién participaba y quién intentaba huir. Cuando su carrera empezó a decaer, ofreció una libreta a un columnista de chismes, pero nunca se publicó. El periodista desapareció de los medios sin dejar rastro, y Constance se retiró del cine con una sonrisa que no explicaba nada, pero no perdonaba a nadie. Las fiestas terminaron, los trajes se colgaron, las copas se lavaron, pero lo que pasó en esas habitaciones nunca se borró. El juego de la espada no era un mito, era un sistema creado para filtrar, recompensar o castigar, dependiendo de quién obedecía y quién se atrevía a decir que no. Algunos lo usaron para ascender, otros fueron sepultados por no seguir las reglas, y unos pocos quedaron atrapados entre saber demasiado y no poder hablar. Muchos de esos nombres ya no están, pero las historias permanecen en papeles sin firmar, cintas destruidas y secretos que huelen a miedo antiguo. Esto no es un homenaje, ni una acusación directa. Es un espejo incómodo. Si llegaste hasta aquí, sabes que lo que se vendía como glamour tenía un precio mucho más alto que lo que se mostraba en pantalla. Si quieres más historias que nadie se atrevió a contar, suscríbete, porque lo que viene después es aún más sucio.